Hola, hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días, Días. buenos días. Hola, Hola, buenos días. Buenos días. buenos Buenos días. días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Todavía están, vamos a esperar un minutito y medio, yo creo más, porque todavía está ingresando gente, ¿eh? Sí, vamos dándole el enlace. Les voy a mandar por el chat ahora un enlace que el profesor me pidió para que ustedes lo puedan bajar desde ya. Por eso estamos esperando que entre un poquito más de gente que están en la sala de espera, para que lo puedan ir bajando y para que me digan si lo pueden ver y no tienen ningún problema. Estoy ocupada, estoy ocupada. Por favor, díganme si lo pueden ir abriendo y lo pueden ver y lo pueden bajar. Yo ya lo bajé. Por Ah, acá ya. sin problema. Ah, perfecto. Buenísimo. Igual, Sí, se Paloma, ve creo sin, que sin problema. habría que ponerlo en algún momento de nuevo, porque los que Sí, vayan entrando ahora después sí, no lo van a ver, creo. sí, sí están entrando. Así que yo lo voy a, en unos 5 minutos más, cuando ya empecemos, lo voy a volver a poner en el enlace y voy a volver a dar el aviso. Súper, gracias. Ahí está, ya. Yo creo que voy a empezar de todas maneras con la presentación ya. Ya hasta el minuto parece que no está entrando nadie más. Así que vamos a ponerlo enseguida entonces. A ver. Sí, estamos. Ya, hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva jornada de la Escuela de Invierno 2025. Qué bueno que esté tan concurrida, tan temprano en la mañana, se les agradece mucho. Es un placer en este minuto presentarles el taller titulado Buscando planetas con Kepler y Newton. Este taller será impartido por el investigador postdoctoral de la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Diego Portales como parte del núcleo GEMS, el académico Camilo González Ruilova. Su investigación se centra en la formación planetaria, utilizando principalmente observaciones submilimétricas para investigar los discos protoplanetarios, lo dije bien, y sus estructuras como flujos, envolturas, anillos, brechas y espirales. Esa es la investigación del profesor, así que los dejo muy cordialmente, les doy nuevamente la bienvenida a este nuevo taller y los dejo con el profesor. Bien, muchas gracias, Paloma, por la presentación. Hola, buenos días a todos. Gracias por participar. Quiero ser enfático en lo que mencionó Paloma. Gracias por participar tan temprano. Yo creo que hasta a mí me costó un poco levantarme. Eh, pero bueno, ojalá lo disfruten, lo pasen bien. No les voy a hablar tanto de lo que hago yo con investigación, como lo que mencionó, escribió Paloma, porque es un poco complejo a nivel de programación y son cosas más específicas que no se ven mucho en el colegio y que quizás a ustedes no nos pueda servir tanto más que algo anecdótico. Así que les voy a mostrar un poco de otra cosa que sí tiene que ver con un poco con mi área, no directamente lo que hago yo, que es la detección de planetas. Y vamos a ver un par de métodos con los que se detectan los planetas y después, para que no se vayan, a lo que terminemos esta primera parte más expositiva, vamos a hacer un taller chiquitito jugando con datos. Por eso ahí tienen que estar atentos al link que va a subir Paloma en el chat en algún momento. Al final de cuando terminemos este primer bloque, igual lo vamos a subir para que descarguen los datos que vamos a ocupar. En general, lo único que deberían necesitar es Excel, porque no quise que programáramos nada en Python ni nada más muy, muy profundo que necesita algún software especial para que lo corra en su computador. Así que ahí esa segunda parte lo vamos a ir haciendo en conjunto en Excel.
Em, ya, les voy a compartir pantalla entonces la presentación. ¿Dónde está? Acá. Aquí. Ya, bueno, entonces como les decía un poco, vamos a hablar acerca de distintos métodos de detección de planetas, de exoplanetas, ¿ya? Y esto solo como para que se den cuenta, o sea, más que se den cuenta, sino que para que noten que en realidad muchas de las cosas que hacemos en astronomía ocupan principios súper básicos del universo y leyes que no son tan eh, complejas, no sé, como relatividad especial de Einstein o matemáticas súper, hiper, mega complicadas, sino que de repente sacamos estimaciones de parámetros de cosas que hay en el universo usando leyes o ecuaciones que se descubrieron hace mucho tiempo atrás y que son relativamente fáciles de entender, ¿ya? Y que de hecho estoy casi seguro que muchas de estas ustedes las enseñan día a día a sus estudiantes en el colegio. Entonces, por lo mismo, vamos no a partir, pero a centrarnos en estos dos padres de la astronomía y la física moderna, que son Johannes Kepler y Isaac Newton. Entonces, una pregunta abierta al chat, les voy a dar un minutito o 30 segundos para que me respondan. ¿Quién sabe quién fue Kepler? O qué hizo? ¿O cuál es, por qué se conoce? Eh, ¿O por qué lo han escuchado ustedes, quizá? Así que les doy unos 30 segunditos para que ahí en el chat vayan escribiendo su respuesta y después vamos a ir discutiendo un poco al respecto de este personaje. La discusión describió la órbita elíptica de los planetas por las tres leyes de Kepler, sí, efectivamente. Las leyes de Kepler. Discípulo de Tycho Brahe y escribe las tres leyes del movimiento de astro. Bien, bien también. Ya, bueno, creo no estoy recibiendo más respuestas, así que vamos a seguir, que básicamente ya como que todo el mundo dijo un poco lo que es Kepler, en definitiva. ¿Ustedes ven, les tapo la pantalla con el chat o no? Perdón, de la presentación, ¿o se ve bien? No, no se tapa. Se Ah, ve ya, bien. perfecto. Gracias. Ya, entonces, vamos a ver quién fue Kepler. A mí siempre me gusta hablar del contexto histórico de los científicos en general, porque muchas veces, al menos a mí me pasaba, en el colegio sobre todo, bueno, y en la U igual un poco, que uno aprende leyes con apellidos de gente X, o sea, la ley de Newton, la ley de Kepler, el teorema de Pitágoras, pero nunca entendemos muy bien por qué, de dónde nacen este tipo de conocimiento, en qué está basado, en qué se inspiraron las personas que le dieron el palo al gato con todo este tipo de cosas. Y de repente es súper, a veces más fácil entender la historia, o sea, la ciencia como tal, a partir de dónde nace, más que el concepto como tal, ¿ya? Entonces, les voy a hablar un poquito de la historia de Johannes Kepler. Yo creo que ya todos en este ratito leyeron lo que puse ahí en las diapos, pero él nació perdón, en Alemania, alemán de 1571. En ese entonces bueno, no se llamaba Alemania, no existían casi ninguno de los países europeos como tal, eh, pero ya él vivió, como para que tengan una idea, hace como 500 años, un poquito menos de 500 años, 450, algo así. Entonces ya pasó un montón de tiempo desde las cosas que vamos a ver acerca de Kepler. Eh, en su misma época, 57 años antes que naciera, vino Nicolás Copérnico, que fue el primer gran revolucionario de la astronomía y un poco de la forma de ver el universo en general de Europa, que es el que propone el heliocentrismo. O sea, que la Tierra ya no es el centro del universo, sino que la Tierra gira en torno al Sol y por ende el Sol ahora pasa a ser el centro del universo. ¿Ya? Algo que era muy controversial en la época, porque claro, rompía con todos los esquemas y Copérnico ya daba los primeros atisbos de evidencia científica que básicamente dan base a pensar que la Tierra en realidad giraba en torno al Sol y no al revés. Al mismo tiempo, como alguien mencionó por ahí en el chat,
trabajó con Tycho Brahe. eh, Ambos vivieron como en la misma época, creo que tenían unos 20 años de diferencia o menos. Y fue súper importante su colaboración con Tycho Brahe porque Kepler siempre fue un fan de la astronomía. eh, y le gustaba mucho tratar de entender cómo funcionaban, cómo se movían los objetos celestes en el cielo. Pero ¿qué pasa? Que también había que saber medir los movimientos con cierta precisión y Kepler no era muy capo para medir los movimientos de los objetos, de los planetas en general en el cielo. Y cuando va a trabajar con Tycho Brahe, ya a una edad más avanzada, tipo, creo que tenía algo así como casi 30 años, en 1600, Tycho Brahe le enseñó un montón de cosas, pero a pesar de que le invitó a trabajar con él, era muy competitivo. Entonces Tycho Brahe era súper celoso de sus datos. eh, y nunca se lo mostró a Kepler hasta después de fallecido. Cuando estaba en su lecho de muerte, la historia dice que Tycho decide darle todos sus datos a Johannes Kepler, y le dice a la familia que le deja en testamento sus datos astronómicos. Y ahí recién Tycho, con estos datos mucho más precisos los que él manejaba, sobre todo del planeta Marte en particular, del movimiento del planeta Marte en el cielo, empieza y le da las bases como para recién empezar a descubrir sus leyes, ¿ya? Las famosas tres leyes de Kepler. Y también como para que tengan un poco el contexto histórico de a dónde está inmerso Kepler, Galileo Galilei inventó el telescopio, el primer telescopio, eh, cuando Johannes Kepler ya era adulto, ya tenía casi 40 años. Entonces él trabajaba midiendo el movimiento de los astros sin usar este tipo de herramientas, sin telescopio, ¿ya? Usaban otro tipo de artilugios que eran en realidad más diseñados para la navegación, que para ver estrellas y medir su movimiento en el cielo, y planetas en este caso en particular. Entonces ahora voy a empezar con las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler, y estas son leyes que él publica después de que les comento que Tycho le deja estos datos, se da cuenta que él, siendo muy pitagórico, algo que se daba mucho en esa época, que se buscaba un poco la armonía, la perfección en el universo, él está seguro de que los planetas se tienen que mover de manera circular. Copérnico le abre esta puerta de que los planetas ya no necesariamente se tienen que mover alrededor de la Tierra, sino que se pueden mover alrededor del Sol, pero él se da cuenta que aún así los datos que él tiene de Marte no calzan con un círculo perfecto. O sea, Marte orbita el Sol, efectivamente, pero no en forma de círculo. Y él se da cuenta y deja un poco de lado su propio ego científico, y su base científica, y dice, bueno, probemos con otra forma, y se da cuenta que en realidad los movimientos de los planetas son más ovalados que circulares, ¿ya? Son elípticos. Y ahí empieza a jugar con distintos tipos de elipse hasta que llega a mediciones más o menos certeras de cómo debería explicarse bien el movimiento de Marte, en base a las observaciones que tiene de Tycho con respecto a un movimiento matemático en el papel. La segunda ley de Kepler, eh, son que él se da cuenta de que los planetas, al moverse alrededor del Sol, en esta elipse, básicamente van recorriendo, eh, o van barriendo áreas similares, en realidad no áreas, sino que el perímetro del área, eh, en tiempos similares, o sea, se demoran lo mismo en recorrer perímetros similares. ¿Ya? Aquí les dejo una imagen de qué es lo que debería hacer. Entonces, él, en simples palabras, se da cuenta que el planeta cuando está pasando más cerca del Sol se mueve más rápido y cuando está pasando más lejos se mueve más lento. ¿Ya? Y así logra encontrar esta proporción bien armónica entre el perímetro del área que va describiendo el planeta para con la distancia, o sea, la velocidad a la que se mueve alrededor del Sol. Y la tercera y más importante, y aquí, bueno, no sé si a ustedes les gusta mucho la matemática, a mí no me gusta mucho, pero esta matemática es bien simple, así que la vamos a ir resolviendo juntos. Eh, Esta yo creo que es la ley más importante de Kepler, ¿ya? Que es la tercera ley, y que dice que el cuadrado de los periodos de la órbita, ay, dame un segundo que voy a sacar. Ay, ¿por qué no mi mouse?
Bueno, no importa. Ahí te lo puedes leer. Yo no lo puedo leer porque me estoy tapando con la cosa que tengo acá encima. Que el cuadrado de los periodos de la órbita de los cuerpos celestes guardan proporción con el cubo de la distancia que hay respecto al Sol. ¿Ya? O sea, Kepler se da cuenta de que hay una proporción entre eh, el tiempo que se demora en orbitar los cuerpos celestes, en este caso los planetas, respecto a la distancia que están al Sol. Y él parte de este gráfico que pueden ver a la izquierda, en donde ordena el tiempo, el periodo orbital, o sea, lo que se demoran en dar una vuelta al Sol en años terrestres, los distintos planetas, y la distancia a la que deberían encontrarse respecto de la Tierra, ¿ya? Por eso, de aquí viene el término unidades astronómicas, que son la distancia que hay de la Tierra al Sol. La forma que ellos tenían de medir la distancia entre los otros planetas era usando como regla la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que parte todo con esta ecuación, que es una ecuación de la recta, pero que está una ecuación de la recta en un gráfico que está en escala logarítmica. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cambiar las variables a variables logarítmicas, ¿ya? Entonces, en este caso el i va a ser nuestro periodo orbital, nuestro eje y, la variable x sería la distancia que hay, ¿ya? Y él cambia, él reemplaza este y por el logaritmo del periodo orbital y el x por el logaritmo de la distancia para que sea congruente con el gráfico que están viendo a la izquierda. Y se da cuenta que al hacer el gráfico, al tirar la línea, la pendiente de esta línea es de 3 medios aproximadamente. Entonces él viene y reemplaza eso, uy, ¿ya? Y le queda esta formulita, ya que el literal agarró una ecuación de la recta en una escala logarítmica y la ponen en la ecuación de la recta. ¿Y qué pasa? Que uy, al hacer un poco de matemática fácil, no sé, multiplicar por 2 en ambos lados, ¿ya? Y después aplicar una exponencial en ambos lados, queda esta forma matemática, que es la exponencial de 2 por el logaritmo de t al lado izquierdo, y la exponencial de 3 por el logaritmo de r, más d, que d era una constante, que era c por 2, ¿ya? Sería d igual a 2c, al lado derecho. Y aquí podemos usar una propiedad del logaritmo, que es bien útil en este caso, que es que cuando el logaritmo va acompañado, multiplicado por un valor constante, ¿ya? Ese valor es el equivalente a ponerlo dentro del argumento como un exponente, ¿ok? Entonces, podríamos dejarlo como a la izquierda la exponencial del logaritmo de t al cuadrado y a la derecha la exponencial del logaritmo de r al cubo. Y lo otro importante aquí es que dentro de la exponencial, esa también es una propiedad, cosas que se están sumando, uno las puede separar multiplicando. Entonces, 3 logaritmo de r o logaritmo de r al cubo más d, lo puedo multiplicar afuera como una exponencial de d y que esa va a ser otra constante. ¿Ya? Entonces, finalmente, Kepler llega a esta ecuación, que es súper fundamental para la astronomía moderna, que es que se da cuenta que, bueno, la exponencial con los logaritmos se matan entre sí y queda solo la parte adentro de los argumentos. Sería, queda que el periodo orbital al cuadrado de un planeta es igual a la distancia que está al cubo del Sol, que se encuentra del Sol, por una constante, ¿ya? Una constante que Kepler desconoce en ese entonces. Pero él se da cuenta que, claro, el periodo orbital de un planeta es proporcional a la distancia que está de su estrella, en este caso del Sol. Y está, como les decía, probablemente en las leyes más fundamentales de la astronomía. A ver, voy a dejar, dame un segundo, que quiero ver el chat. Ahí sí. Vuelvo. Ya, y ahora, ya vimos lo que hizo Kepler. En realidad, Kepler hizo muchas otras cosas, pero esto es lo que más nos importa para lo que vamos a ver hoy. Entonces ahora vamos a seguir con Newton, ¿ya? Que Newton viene un poco después que Kepler. Entonces quiero preguntarles quién fue Newton. Si alguno sabe que de las cosas que hizo, puede poner ejemplo de alguno de sus leyes o teoremas que se conocen, dónde vivió, cómo vivió. Así que tómense un minutito para escribir en el chat y vamos a ir leyendo la respuesta. Relacionado con el cálculo diferencial, sí, efectivamente. Eh, Escribió el cálculo de la velocidad que nos enseña actualmente en la universidad también.
físico, alquimista, matemático, tal cual. Presidente de la Royal Society, sí, es verdad. De hecho, tiene un. No lo voy a comentar acá, pero tiene una historia muy, muy entretenida de Newton ligada a la Royal Society. Hay varios cagüines ahí metidos entre medio. Ah, y a propósito, yo hay cosas que quizás voy a dar por hechas que ustedes saben, pero si hay algo que no entienden, por ejemplo, si alguno no siguió el cálculo matemático que hicimos recién, siéntase libre de escribir en el chat y yo hago la pausa y vamos describiendo más a profundidad, ¿ya? Porque quizás hay algún momento que yo me pase rápido algo que quizás ustedes no tienen del todo claro, ¿ya? Así que no siéntanse libres de interrumpirme por el chat. Ya, aquí tenemos un montón de cosas y sí, todas efectivamente son un poco un resumen de las cosas, de las muchas cosas que son Newton. Newton probablemente ha sido una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad, que, bueno, conocía. Hizo un montón de cosas que medio forjaron el mundo moderno a nivel matemático y físico. Y aquí les voy a mencionar un poco las más importantes en general, desde mi perspectiva, más de contexto. Aquí les pongo, bueno, la primera es que nació después que Kepler, eh, 72 años después que Kepler, entonces en Inglaterra. Entonces no convivieron juntos. Ya Newton cuando él va al colegio, las leyes de Kepler ya son conocidas, ¿sí? Se las enseñan. Bueno, Kepler al parecer es gran influencia para Newton respecto de la astronomía, ¿ya? Bueno, yo creo que la anécdota más simpática de Newton es que en su juventud, cuando está en sus primeros años de la universidad, viene la peste bubónica en Europa y él tiene que irse a aislar, igual que como nos pasó a nosotros con el COVID, y está un par de años viviendo en el campo con su familia y durante esos años tiene tiempo para hacer un montón de cosas que la universidad no le permitía, entre eso el desarrollo del cálculo, ¿ya? Del cálculo matemático, que se dice que junto con Leibniz en Alemania, desarrollan al mismo tiempo el cálculo, pero de forma separada. Newton desarrolla un cálculo para aplicarlo a los datos y a los modelos más físicos astronómicos con el que él está medio embobado en ese entonces, y Leibniz es un matemático puro. Entonces, de hecho, los textos de cálculo de Leibniz son mucho más prolíficos y correctos, matemáticamente hablando. En cambio, los de Newton son mucho más prácticos para aplicarlo a las observaciones, pero ambos al final llegan a las mismas conclusiones, ¿ya? Eh, y bueno, y al final también algo que le apasionaba mucho a Newton era el tema de la óptica y la luz. Y él, como les mencioné antes, que Galileo, como al mismo tiempo que Kepler estaba desarrollando sus leyes, Galileo desarrolla el telescopio y claro, estos 50 años después o 70 años después, Newton empieza a jugar y tiene acceso a telescopios refractores, pero que tienen un montón de problemas respecto de las aberraciones cromáticas, que es un poco cómo se comporta la luz y cómo la luz se dispersa cuando pasa por un lente. Y junto con Robert Hooke y otros grandes prolíficos físicos y científicos de Inglaterra en ese entonces, desarrollan el telescopio reflector, que en vez de usar lente ocupa espejos, y Newton lo termina como por perfeccionar, ¿ya? Y empiezan a salir los primeros telescopios reflectores de alta calidad de ese entonces. Pero él estaba rayado igual con el tema de la luz y cómo funcionaba la óptica. Entonces, ahora voy a hablar de las leyes de Newton, que es lo que, lo que es contingente para hoy día. Entonces, vamos a hablar de las tres leyes de Newton, que se pasan en el colegio, en la U, en todas partes en general, y la ley de gravitación universal, que es lo que nos interesa a nosotros como astrónomos. Entonces, la primera ley, básicamente Newton se da cuenta de que existe un concepto de fuerza que es algo que le imprime una capacidad a un cuerpo y que hace que eso se mueva o que cambie su movimiento, ¿ya? Entonces la primera es que Newton dice, bueno, cualquier cuerpo que esté en reposo o que se esté moviendo de forma uniforme,
a velocidad constante, la única forma de cambiar ese movimiento, ese cuerpo, sacarlo de su reposo, de su movimiento a velocidad constante, es ejerciendo una fuerza, aplicando esta especie de poder, de influencia en el cuerpo, ¿ya? Y este es un ejemplo de la primera ley, que es que básicamente cuando tenemos un péndulo que se rompe la cuerda, o sea, se rompe la tensión de la fuerza que lo está sosteniendo hacia el centro, el péndulo sigue en su dirección recta, ¿ya? Porque no hay otra fuerza que le interrumpa el movimiento que debería ser su movimiento natural, ¿ya? Rectilíneo con una velocidad constante. La segunda ley de Newton dice que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz. O sea, Newton no solo se da cuenta de que existe este, este concepto mental, pero físico a la vez, que es la fuerza, sino que también se da cuenta que hay proporciones en cómo se ejerce una fuerza y cómo esa fuerza cambia el movimiento de un objeto. Entonces, de nuevo, perdón, no sé por qué se me pierde el mouse. Ahí. Entonces él dice, bueno, pongámosle nombre o número a este tipo de cosas. Y él dice, bueno, vamos a decir que el movimiento o el momentum que tiene un cuerpo es la masa de ese cuerpo y la velocidad a la que se mueve. ¿Ya? Esa es como la cantidad de movimiento que tiene un objeto. Entonces, si yo quiero cambiarle la cantidad de movimiento que tiene un objeto, tengo que necesariamente aplicar una fuerza que le cambie ese momento. Entonces él dice, bueno, si yo lo que tengo que hacer es cambiarle esa cantidad de movimiento, lo que hago es que defino fuerza, Newton define fuerza como la variación de ese movimiento o del momentum que lleva un objeto en el tiempo, ¿ya? Y usando su cálculo recién desarrollado por él mismo, esta herramienta, eh, dice que, bueno, entonces la fuerza debería ser la derivada del momentum en función del tiempo, ¿ya? Como el cambio infinitesimalmente chico en el tiempo del movimiento. Entonces ahí después él despeja la definición de momentum en la derivada y quería que la fuerza sería la derivada de la masa por la velocidad del objeto en un cierto tiempo. ¿Ya? Y esta es la famosa ecuación que se pasa siempre en todas partes, que él después, o sea, Newton, uno puede definir que si la masa es constante, la masa del cuerpo no cambia en todo este proceso, deja de ser intervenir en esta derivada de velocidad respecto del tiempo y queda solamente la derivada de la velocidad respecto del tiempo multiplicado por la masa y él define la derivada de la velocidad con respecto al tiempo como la aceleración. Este nuevo concepto de el cambio de velocidad en un cierto tiempo infinitesimalmente pequeño para un objeto. ¿Ok? Entonces de aquí viene la famosa fórmula de la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es básicamente que él se da cuenta de que por alguna razón todos los objetos, o sea, cuando él empieza a calcular y poner en el papel cómo se deberían mover los objetos, se da cuenta de que para que, por ejemplo, nosotros cuando nos apoyemos en una pared, como el monito aquí en el GIF, y nosotros no salgamos para atrás, ni atravesemos la pared, ni la pared salga para un lado o para el otro, la única forma es que cuando uno aplique una fuerza, es que la pared al mismo tiempo está haciendo otra fuerza contraria. ¿Ya? Entonces Newton dice, probablemente pasa que cada vez que uno ejerce una fuerza a un objeto, el objeto por una reacción natural, eh, básicamente inherente a él, devuelve una fuerza del mismo valor en contra de quien ejerce la fuerza, ¿ya? Y por eso es que nosotros cuando empujamos una pared, la pared no se mueve, no se cae, ni tampoco nos tira a nosotros hacia atrás. Y él después trabaja con sus ecuaciones de momentum, este nuevo concepto que él desarrolla, y se da cuenta que, claro, que cuando un objeto le traspasa otro momentum, el otro objeto también ejerce una fuerza igual, análoga, en dirección opuesta al objeto que le transfiere momento. Y por eso se dan cosas como lo que pasa aquí con este choque de estos autitos, ¿ya? Y por eso no, el auto más chico no sale disparado hacia atrás y el otro sale disparado hacia adelante, sino que se genera esa como conservación de momento. Bueno, y esta es la más importante de todas. Esta no la voy a mostrar la definición porque es un poco larga y tiene que ver más como con casi con inspiración física de Newton. Y Newton propone que los cuerpos se atraen gravitacionalmente a partir de lo que dice Kepler, en proporción a sus masas. Dice, bueno, si las cosas tienen fuerza y se chocan unas con otras y se atraen con una fuerza, entonces las cosas que tienen masa
también, y la Tierra gira en torno al Sol porque hay una fuerza que lo está trayendo ahí, ¿ya? Que es un poco lo que pasaba con la primera ley de Newton, que era como este péndulo. Entonces, esa fuerza invisible que hace como de cable de tensión entre el Sol y la Tierra, Newton dice tiene que tener una explicación y tiene que ser una fuerza que no la vemos, pero que está ahí. Y genera este concepto de la gravedad, ¿ya? Y él propone que esta fuerza debería comportarse de esta forma, con una constante gravitacional, G, ¿ya? Que habría que medir después con el tiempo, y que la fuerza es proporcional a las masas de los cuerpos, ¿ya? Dividido por la distancia a la que se encuentran, porque Newton propone y dice, bueno, si los cuerpos están más alejados, la fuerza debería ser menor, o la que sientan al menos debería ser menor, que cuando están más cerca, ¿ya? Y nace esta ecuación súper famosa, súper importante, que es que la fuerza de gravitación, ¿ya? Que siente dos cuerpos, es la misma, por la tercera ley de Newton, y que equivale a esta constante gravitacional multiplicada por la masa de cada respectivo cuerpo, dividido por la distancia que los separa al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Newton también se dio cuenta de que usando este mismo tipo o sea, ocupando esta ecuación, puede llegar hacia, las ecuaciones de Kepler, ¿ya? O sea, partiendo de esta filosofía matemática netamente mental, conceptual, él dice, bueno, veamos si esto se puede aplicar a lo que ya se ha observado y lo que se ha medido en base a lo que hizo Kepler, ¿ya? Compararlo con estas estimaciones que Kepler hizo puramente observacional, ¿ya? Entonces, ay, perdónenme, voy a tener que, porque no veo acá un poquito, voy a presentar de nuevo. Ya, ahí sí. No sé por qué se me desaparece el mouse de repente, entonces no puedo mover las cosas. Entonces, Newton parte con esta nueva concepto de fuerza, que es la masa por el cambio de velocidad en el tiempo, que es la aceleración, y con esta otra ecuación que él propone, que es de la fuerza gravitacional, con G igual a m por m dividido en r cuadrado. Entonces, a partir de eso, él dice, bueno, eh, si la fuerza que siente un planeta es puramente gravitacional, el movimiento de ese planeta es centrípeto, ¿cierto? O sea, la fuerza que siente el planeta viene dado por la fuerza gravitacional, pero la que el planeta siente como tal es de una fuerza centrípeta, igual que como el péndulo que vimos en el GIF de la primera ley, ¿ya? Entonces, él propone que, bueno, si esta fuerza gravitatoria es igual a una aceleración, una velocidad centrípeta, debería tener la forma de la masa del planeta por una aceleración centrípeta, ¿ya? Que en este caso se puede definir como el radio de la distancia que hay entre el planeta y la estrella, dividido, o sea, multiplicado por la velocidad angular del planeta al cuadrado, ¿ya? Que es un poco la definición de velocidad o de aceleración centrípeta. Entonces eso lo iguala con lo que debería responder a la fuerza de gravedad, que está G por la masa del planeta, por la masa de la estrella, dividido en la distancia que hay entre ambos al cuadrado. A partir de eso, uno empieza a despejar otras cosas ya sabidas, otras definiciones, que es, por ejemplo, la definición de velocidad angular, en este caso del planeta, ¿cierto? Que básicamente la velocidad que se demora el planeta en dar una revolución. O sea, el tiempo que se demora en dar una revolución, y que es el equivalente a el diámetro de esta revolución, que sería 2 pi. O sea, perdón, no el diámetro, pero el movimiento angular de la resolución, que sería 2pi, dividido por el tiempo que se demora el planeta en dar esa vuelta. O sea, el periodo orbital del planeta, elevado al cuadrado. Entonces esto lo reemplazamos en la fórmula previa y nos queda que a un lado nos queda la masa del planeta por la distancia orbital por 2pi dividido en el tiempo orbital del planeta al cuadrado es igual a g por la masa del planeta por la masa de la estrella dividido a la distancia orbital. Entonces ahí uno puede empezar a hacer despejes, ¿ya? Tirar cosas para acá, tirar cosas para allá. Y uno, por ejemplo, si tiramos todo lo que es R hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con el tiempo hacia el lado derecho, queda esta ecuación, ¿ya? Con el tiempo orbital al cuadrado, solo al lado derecho, y al lado izquierdo queda este 4pi cuadrado dividido en g por la masa de la estrella por la distancia orbital al cubo. Y aquí Newton se da cuenta que esto es básicamente lo mismo que propone Kepler en su tercera ley, ¿ya? O sea,
que hay una proporción entre el periodo orbital al cuadrado de un planeta con la distancia a la estrella, ¿ya? De ese mismo planeta, y que esa proporción viene dada por una constante K que había propuesto Kepler, que él no conocía, pero que tenía que existir. Y Newton dice, bueno, esta constante K en no más que 4 por pi al cuadrado dividido en la constante de gravitación por la masa de la estrella, ¿ya? Eh, entonces, no está. Entonces ahí Newton, con su misma formulación, partiendo de cero, llega a esta ley que es puramente observacional de Kepler, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a pegar el salto, ya que tenemos todas estas herramientas que diseñaron Kepler y Newton para nosotros los astrónomos modernos. Vamos a empezar a ver cómo es que se detectan los exoplanetas, qué tienen que ver la detección de exoplanetas con Newton y Kepler. Entonces primero les quiero partir con esta pregunta, ¿qué es un exoplaneta? O sea, ahí vayan escribiéndome en el chat qué es para ustedes o qué conocen ustedes como exoplaneta. A planetas que están fuera del sistema solar, sí. Planetas que giran en torno a otra estrella, claro. Un planeta fuera del nuestro. Sí, no. Un cuerpo celeste que cumple características del planeta, pero está fuera del sistema solar, claro. Un planeta fuera de nuestro sistema solar. Bueno, sí. Todos ustedes tienen razón, a grandes rasgos, y claro, un exoplaneta es cualquier planeta. La definición de planeta es una cuestión casi que por convención entre los astrónomos, que es lo que es un planeta, pero generalmente un cuerpo de gran tamaño, no sé, de la Tierra hacia arriba, o, de ese porte más o menos, que orbita una estrella que no, en este caso no es el Sol. Ya cualquier estrella que no sea el Sol, que tenga un cuerpo celeste del tamaño de la Tierra o mayor, ¿ya? O similar al tamaño de la Tierra, y que orbite a esa estrella, se puede considerar un exoplaneta, ¿ya? Entonces, bueno, aquí voy a entrar de lleno con los métodos que vamos a ver de detección de planetas. Y hay dos métodos que son los más famosos porque son los que más planetas han descubierto y que durante más tiempo han podido definir las propiedades de esos planetas, ¿ya? De esos exoplanetas. Y el primero este se llama tránsitos, ¿ya? Y le puse entre paréntesis eclipse porque es la misma idea física, ¿ya? Natural. Eh, y básicamente les pongo aquí una imagen de lo que es un eclipse, ya en este caso lo que es un eclipse solar, ¿ok? Yo creo que me imagino que todos saben, o quizá algunos tuvieron la suerte de presenciar algunos de los eclipses que tuvimos en el país hace unos años atrás. Y básicamente un eclipse, lo que es que la luna se pone entre el sol y la tierra, ¿cierto? Un eclipse solar, y le hace sombra a la tierra en algún punto, ¿ya? Y esta sombra, la gente que está parada en ese punto, si mirase al sol, ve que el sol se tapa completamente por la luna, ¿ya? Y la gente que está en zonas cercanas ven que se tapa parte del sol con la luna, ¿ya? Aquí hay una foto bien bonita que es como va pasando la sombra por sobre la superficie de la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que históricamente la humanidad ha convivido con estos eclipses. Y los tenemos medio naturalizados. Esto de que haya un objeto que nos tape, en este caso, parte de la luz que nos llega del Sol. Y Y a lo mismo que los eclipses lunares, también puede pasar con otros planetas. Que puede pasar que a veces los planetas que están entre el Sol y nosotros, que serían Mercurio y Venus, pudiesen eventualmente en algún momento pasar por frente entre nosotros y el Sol, ya como en la misma línea, y tapar parte del Sol. El problema es que esos planetas son tan pequeñitos y están tan lejos que la proporción de Sol que nos tapan no es como la Luna, que nos tapa el Sol casi que completo a la gente que está en la zona de más oscuridad, sino que aquí tapan una proporción de Sol muy pequeñito, pero lo tapan, ¿ya? Le hacen un mini eclipse, por decirlo, es un eclipse parcial, muy, muy parcial, ¿ya? Entonces aquí les muestro dos fotos de entre lo que es un tránsito, que es lo que se denomina, la palabra clave y técnica de Mercurio, y acá al de la derecha uno de Venus, ¿ya? Entonces los astrónomos empezaron
a pensar y decir, bueno, ¿qué pasa si miramos otra estrella y descubrimos que pasa esto mismo, que hay tránsitos? O sea, que de repente el flujo de la estrella cambie, o sea, nos llegue menos luz de la estrella y que sea porque efectivamente hay un planeta o algo que está pasando entre la estrella y nosotros y que tapa parte de esta luz, ¿ya? Y se empezaron a mirar estrellas por mucho tiempo, ¿ya? Con distintos telescopios y cada ciertas horas se iba tomando datos acerca de la luz de la estrella. Y nos fuimos dando cuenta que efectivamente habían algunas estrellas que cada cierto tiempo, en periodos bien definidos, cambiaban su luminosidad, o sea, bajaba un poco el brillo que nos llegaba de la estrella, la cantidad de luz, ¿ya? Ay, perdón, voy a volver, para que vean de nuevo esta diapo. Y bueno, y los astrónomos empezaban a empezar a tratar de cómo entender cómo es que podíamos analizar estos datos. Estas curvas de luz que en donde de repente había un bajón de luminosidad de las estrellas que estábamos observando y se empezaron a dar cuenta de varias cosas. Entre eso es la más obvia y la que uno podría venirse a la cabeza en base, por ejemplo, a la imagen que le mostré anterior entre Mercurio y Venus, es que mientras más grande sea el planeta, mayor va a ser la cantidad de luz que nos tapa, ¿cierto? De la estrella. Entonces, este bajón de luminosidad sería cada vez más profundo, ¿ya? Eso es como la primera, eh, el primer como acercamiento lógico que uno podría obtener a partir de estos datos. Entonces empezaron a estudiar efectivamente qué tan profundo eran estas desviaciones, ¿ya? Pero hay otras cosas más complicadas que, eh, que solo el tránsito, porque el tránsito es un método súper básico, pero bien útil, ¿ya? Como les mostraba, es solamente ver la estrella durante mucho tiempo y esperar a que cada cierto tiempo hayan estos bajones de luminosidad, para decir que efectivamente hay un planeta y que cada cierto tiempo orbita alrededor de la estrella y pasa entre la estrella y nosotros y le quita un cachito de luz. Pero también está este otro método, que es un poco más avanzado, en realidad es bastante más avanzado, la física que hay detrás, la idea física que hay detrás, mucho más avanzada y que son las velocidades radiales. Las velocidades radiales tienen que ver cómo se mueve una estrella con un sistema, o sea, un sistema planetario, una estrella con un planeta, en torno a un centro de masa, ¿ya? Hablando, aplicando mucha física, mucho de posterior a Newton, ¿ya? Esto es mucho más reciente, se estudiaban los centros de masa de los sistemas o de los cuerpos, ¿ya? Un centro de masa es básicamente un punto en el espacio en donde si nosotros tuviéramos un sistema, en este caso un sistema planetario, o un objeto en particular y lo comprimiéramos de igual manera por todas partes, es el punto en el espacio donde se concentra toda la masa de ese objeto, ¿ya? Entonces tiene que ver un poco con dónde está la proporción de la masa de los objetos, ¿ya? Respecto a el mismo objeto por todas partes, ¿cierto? Entonces, si uno empezara a tirar líneas por distintos objetos, o en este caso planetas, y líneas cada vez tirando más fuerte según la masa de los planetas, vamos a llegar a que todas coinciden en un punto en el espacio, que es el centro de masa, ¿ya? Entonces aquí les pongo un ejemplo del centro de masa de dos esferas que orbitan en torno a un punto común y que es básicamente una distancia que si tienen la misma masa, siempre está separando la equidistante, ¿ya? Y aquí está un ejemplo de cómo operaría un centro de masa con un objeto que es muy masivo al centro y otro objeto que es mucho menos masivo alrededor, ¿ya? O sea, ¿qué pasa? Que el objeto que es más masivo tira el centro de masa mucho más hacia él que el objeto que es menos masivo. Entonces los astrónomos se dieron cuenta de que podían haber variaciones en la luz de una estrella, o sea, se pusieron a pensar, ¿qué pasa si estas estrellas tiritan? Quiere decir que hay un planeta alrededor que está haciendo que la estrella en realidad en vez de estar tiritando, está girando muy rápidamente en torno a un centro de masa cercano, ¿ya? Y claro, la única explicación es que hay un planeta relativamente masivo alrededor moviendo el centro de masa. Si la estrella estuviera sola, su centro de masa sería el centro de la estrella y no tiritaría, ¿ya? Pero como tiene que haber algo alrededor que le mueve el centro de masa hacia la parte externa de la estrella, eso hace que la estrella esté girando, rotando en torno al centro de masa y se vea como que estuviera tiritando. Pero ¿cómo podemos observar eso? ¿Ya? Aquí hay un meme, que este tipo de memes que como que me dan risa a mí nomás y al resto de mis amigos como que no. Espero que a ustedes también les dé risa. Que es que hay un efecto descubierto mucho después que Newton y Kepler, que se llama el efecto Doppler, ¿ya? Y que el efecto Doppler originalmente se aplicaba para ondas mecánicas como el sonido, ¿ya? Que necesitaban un medio para propagarse,
y es que es como la típica del sonido de una ambulancia, que probablemente ustedes son profesores, los que sean profesores de física, han mostrado, y es que un niño, o una ambulancia, perdón, cuando viene hacia nosotros, tiene un sonido agudo, y cuando se aleja, su sonido un poquito más grave, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo estudiando la luz, muchos científicos fueron dándose cuenta que el efecto Doppler no solo ocurría en ondas mecánicas, sino que también ocurría para la luz, ¿ya? La luz de un objeto que se está acercando hacia nosotros tiende a verse más azul que la luz de un objeto que se está alejando de nosotros, ¿ya? Entonces, por eso que el meme es que el cajero, cuando ve el auto acercándose hacia él, lo ve más azul, ¿ya? Y cuando el auto se está alejando se pone rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta herramienta es súper útil porque no solo nos dice más o menos la velocidad en las que se mueven las cosas hacia nosotros, o sea, si se están acercando hacia nosotros o se están alejando, si es que la comparamos como con su luz, como debería ser su luz neutra, sino que también nos puede decir lo mismo de la estrella, a nivel de velocidad radial, lo que les decía. Si la estrella está orbitando en torno a un centro de masa que está desplazado por un planeta masivo que esté alrededor, esa estrella, como va a estar girando rápidamente en torno a un centro de masa cercano a ella, va a estar acercándose y moviéndose. O sea, ese tiriteo, ese vaivén, nosotros lo deberíamos poder ver, ¿ya? Y es lo que pasa aquí, a través de la luz. Cuando la estrella se acerca hacia nosotros, la luz se corre, las líneas de la luz, que son estos espectros que se llaman en astronomía, que es la luz como propia, el código de barra propio de una estrella. Cuando se acerca hacia nosotros se corre hacia el azul, y cuando se va alejando de nosotros se va corriendo hacia el rojo, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos una estrella en distintos periodos, ¿ya? No sé, durante varios días, constantemente, podemos ir viendo cuándo los espectros se van moviendo hacia el azul y cuándo se van moviendo hacia el rojo. Y a partir de eso, aplicando un montón de matemática y física que no les voy a mostrar porque en realidad no es relevante, se puede calcular más o menos la velocidad en la que la estrella se va moviendo a ese centro de masa, ¿ya? Y se obtienen gráficos como este, ¿ya? Donde la luz de una estrella tiene un periodo que va y viene, ¿cierto? O sea, como que se va haciendo más azul y después más rojo, y eso quiere decir que la estrella se está acercando a una velocidad y después se empieza a alejar a una velocidad de nosotros, desde donde nosotros la vemos. Y a partir de este tipo de cosas, ay, Lorena tiene una Ya, pregunta. sí. No sé si puede abrir el micrófono. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? Algo bien simple, pero ¿es eso lo que hace que de pronto nosotros veamos estrellas que tiritan o tilitan rojo y otras que tilitan azul en el cielo? Es algo bien básico, pero ¿es observable en el fondo? Mira, en realidad Mira, en realidad no es tan no es básico, tan es básico, es súper buena la súper buena la... pregunta. Tiene que ver un poco, el hecho de que nosotros veamos las estrellas titilando en el cielo, tiene que ver más con la atmósfera que con un proceso físico mismo. Eh, Como la estrella manda luz de forma no tan regular, y la atmósfera por sobre nosotros va cambiando constantemente, eso hace que la luz se vaya llegando hacia nosotros de forma más eh, discontinua, más heterogénea o inhomogénea. Entonces por eso nosotros la vemos titilar. Y el color de la estrella que nosotros vemos, o sea, que es observable a nivel de ojo humano, tiene que ver un poco más con el tamaño y la temperatura de la estrella que con esto que se está alejando, acercando, ¿ya? Porque estas variaciones que yo les muestro son súper mínimas, ¿ya? Son ínfimas. De hecho, los telescopios de hoy en día, los que realmente son útiles, son aquellos que pueden detectar variaciones de velocidad que son del orden de centímetros por segundo. O sea, una estrella que se está moviendo a centímetros por segundo hacia nosotros, o sea, acercándose o alejándose, ¿ya? A velocidades muy pequeñitas. Pero es porque, claro, porque Y claro, están gritando y a nivel de ojo humano sería imperceptible. El hecho de que titilen en el cielo tiene que ver con la atmósfera más que con este fenómeno como tal. ¿Ya? gracias, De gracias. nada, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que con todo este montón de artefactos, artilugios matemáticos y físicos que ocupan los astrónomos, se pueden llegar a este tipo de gráficos. ¿Ya? Y con eso nosotros sabemos el periodo orbital de la estrella, o sea, cuánto se demora la estrella en dar una vuelta a este centro de masa. Y si sabemos, fíjense, algo que les mostré acá, no sé si alguien nota algo en el segundo. Hay como una armonía, ¿cierto? Entre los dos cuerpos. ¿Alguien la nota que pueda escribir en el chat? Como que hay algo pasa que se ve.
O sea, que es como constante todo el rato dentro del movimiento y que como que no cambia. ¿Ya? No sé, ahora recién estoy viendo el chat, no sé si alguien escribe. Claro, la velocidad angular es constante, pero tiene que ver más como con los dos objetos. ¿Qué tienen en común los dos objetos? Que siempre están como en la misma distancia, ¿cierto? El uno del otro. Eh, y que al mismo tiempo, si lo ven como están a la misma distancia y están orbitando como a la misma velocidad angular, se demoran lo mismo en dar una vuelta en torno al centro de masa. Entonces, si nosotros sabemos la velocidad que se demora la estrella en dar una vuelta al centro de masa, también sabemos la velocidad que se demora el planeta en dar una vuelta al centro de masa. Y en simples palabras, sabemos la velocidad, o sea, el periodo orbital, no solo de la estrella, sino que el periodo orbital del planeta en torno a la estrella. ¿Ya? Entonces aquí podemos aplicar las mismas ecuaciones que derivó Newton, buscando tratar de encontrar las ecuaciones de Kepler, que era esta que teníamos, que vimos hace varias diapositivas atrás, que es que la distancia orbital de un planeta con su estrella al cubo, esta constante gravitacional por la masa de la estrella dividido en 4pi cuadrado por el periodo al cuadrado de la estrella, pero el periodo al cuadrado de la estrella también puede ser lo mismo que el periodo al cuadrado del planeta. O sea, midiendo el periodo de la estrella también tenemos el periodo del planeta. Entonces, si eso lo empezamos a cambiar con las ecuaciones que ya hemos visto, ¿ya? Y vemos que en este caso la fuerza que se le ejerce al planeta en masa por aceleración, que nosotros podemos también cambiar la velocidad tangencial, hablar en términos de velocidad tangencial del planeta al cuadrado dividido en r, como la aceleración, y lo vamos modificando, cambiando en estas ecuaciones, vamos a llegar a esto, a que la velocidad del planeta es la raíz cuadrada de g por la masa de la estrella dividido en su radio al cubo. O sea, en su radio, perdón. Y el radio ya lo conocemos, porque el radio es conocido de la primera ecuación, ¿ya? De r al cubo igual a g, m, bla, 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 bla. ¿Ya? Porque tenemos el periodo orbital de la estrella que es el mismo que el del planeta. Entonces la velocidad del planeta a la que se mueve alrededor de la estrella también es conocida, ¿cierto? Y aplicando que hay la conservación de momentum, que la masa del planeta por la velocidad del planeta se debería ser igual a la masa de la estrella con la velocidad a la que se mueve la estrella, nos queda esta proporción, que es que la masa del planeta debería ser igual a la masa de la estrella por la velocidad de la estrella dividido en la velocidad del planeta. Y sabemos que la velocidad de la estrella ya viene dada por el gráfico que sacamos recién, al que están viendo a la izquierda, y que es la velocidad a la que la estrella se va alejando y acercando, ¿cierto? Y que es la velocidad máxima. Entonces, en realidad eso es una velocidad que viene dada por un k, que es el valor que tiene este k, que es la amplitud de este gráfico, ¿ya? Donde la cresta es superior, por el seno de la inclinación. Porque ¿qué pasa? Que nosotros no siempre vemos los objetos así planos, en el mismo plano en el cielo, sino que de repente están medio inclinados. Entonces vemos como la estrella y el planeta orbitando así, en diagonal, ¿ya? Y eso hace que el movimiento de la estrella también sea como en diagonal. Entonces, lo que nosotros podemos saber es la velocidad de la estrella, que es ese k, ¿ya? Que es la amplitud del gráfico, pero por su inclinación, ¿ya? Entonces, vamos a tener una velocidad mínima de estrella, porque el seno va entre 0 y 1. Entonces, cuando la inclinación es 0, la velocidad va a ser máxima y va a ser como la velocidad máxima de la estrella, la velocidad real. Pero si el seno es distinto entre 0 y 90, va a dar un valor que en realidad es un valor menor al que es el valor real, que deberíamos ver si estuviéramos en el mismo plano que la estrella moviéndose, ¿ya? Pero nos da una estimación, ¿ya? Un límite inferior de la velocidad de la estrella. Entonces, si lo reemplazamos, vamos a obtener algo importante, que es algo que con tránsito no podemos obtener, y que es la masa del planeta, ¿ya? Entonces ahí separamos la fórmula anterior, esta velocidad de la estrella, que viene dada por el gráfico, que son datos observables, y tenemos que la masa del planeta viene dado por la masa de la estrella, por este K seno de I, ya que es como la amplitud del gráfico, ¿ya? Dividido por la velocidad del planeta, que ya la habíamos calculado anteriormente. Entonces ahora, ocupando estos dos métodos, tránsito y velocidades radiales, podemos saber el radio del planeta en función a la cantidad de luz que nos tapa, podemos saber la velocidad a la que orbita el planeta, y por ende al mismo tiempo saber más o menos a qué distancia está el planeta y la masa del planeta, ¿ya? Bueno, perdón, del exoplaneta. Entonces ahí podríamos efectivamente empezar a dibujar los distintos sistemas solares o extrasolares que existen en el universo
y ver si los planetas son, no sé, gigantes gaseosos como Júpiter que están lejos de su estrella, o gigantes gaseosos que están cerca, o planetas más parecidos a la Tierra que están lejos o cerca, ¿ya? Y empezar a ver efectivamente si es que el sistema solar es frecuente o en realidad es como un bicho raro dentro de los otros sistemas planetarios, ¿ya? Hay una Entonces, pregunta con esto, en el chat. hay una pregunta del chat, perdón. Eh, ay, la estoy agarrando. Dame un segundo. Se me pierde el mouse. Ahí. Pregunta. ¿Este periodo lo ha simplificado? Ay, perdón. Vamos a devolver esto a la anterior. Ese periodo lo ha simplificado considerando un sistema, una estrella y un planeta, pero en realidad puede ser una estrella, lo que observa, y un conjunto de planetas. Sí, efectivamente. De hecho, esto es un gráfico súper como un gráfico hecho a mano, no es un gráfico real, porque los gráficos reales son súper desordenados y tiene que ver con el hecho de que pueden haber más de un planeta cambiando el centro de masa. ¿Ya? Esto es asumiendo que hay un solo planeta. Y de hecho ahora en el taller vamos a ver que en tránsito pasa lo mismo. En tránsito, cuando uno ve estas curvas de luz, que es lo que vamos a hacer ahora en el taller, en un par de minutos, cuando hay más de un planeta, estas curvas de luz no son así homogéneas como las que se ven en este GIF, sino que pueden haber varias curvas de luz entre medio. Y la idea es como ir sacando curvas de luz una por una, o sea, estos como periodos frecuentes donde se va perdiendo luz y los vamos restando y nos quedamos con los residuos. Y los residuos de eso puede tener otros periodos más chiquititos que representan a otros planetas que están pasando entre medio, cada cuánto. Pero sí, efectivamente, esto es una simplificación a como que si hubiera solo un planeta alrededor de ese estrella. Después con el tiempo nos hemos dado cuenta, y bueno, ahora en el taller nos vamos a dar cuenta que en realidad pueden haber muchos más, ¿ya? Eh, entonces esto al final para lo que sirve es para hacer estimaciones más o menos de cómo deberían ser los planetas que están alrededor. Eh, Camilo, Eh, disculpa. ¿Sí? Me queda una duda. Es que pienso que puede pasar, que puede ser un planeta pequeño, pero que esté como más cerca de nosotros, entonces nosotros lo vamos a tener más grande, entonces va a tapar más luz del sol, o puede ser un planeta muy grande que esté más cerca del sol, pero más lejos de nosotros. Entonces, ¿cómo se van viendo como esas diferencias que podría ser? Lo mismo que fuera un planeta grande o que fuera un planeta que está más cerca. Mira, esa pregunta es súper buena porque yo también me la hice hasta no mucho tiempo atrás, que nunca la terminé de entender. Pero tiene que ver un poco con el tema de perspectiva. Em, Claro, uno si ve un eclipse es como taparse el sol con la mano, ¿cierto? Si uno se pone la mano muy cerca se puede tapar el sol completo, pero si la aleja un poquito más, no alcanzáis a taparte todo el sol que te llega a la cara, pero el tamaño de la mano es la misma, ¿te fijas? Pero la diferencia es que las estrellas están tan lejos, tan incalculablemente lejos de nosotros, que esa diferencia de distancia a nivel de qué tanto luz nos tapa el planeta, eh, no varía mucho con que si el planeta está mucho más cerca o mucho más lejos, ¿ya? La variación de luz se va a ver casi igual por un tema de la distancia a la que está la estrella con el planeta. Entonces, el mismo ejemplo de la mano, pero si tú ponís tu mano, se trata de taparte el sol con un dedo, ¿cachai? Y ponís tu mano, no sé, no se puede, pero si pudiéramos taparte a 1 kilómetro y después le ponís 1 kilómetro y 10 metros, ¿ya? Al final la luz que te va a tapar o que tú vayas a ver va a ser como la misma, la cantidad de luz que te tapa. Da lo mismo si está más cerca o más lejos, pero es porque está tan lejos que una cosa de perspectiva hace que no cambie el hecho de que se produzca ese fenómeno de que nos pudiese engañar, de que sea un planeta muy chico pero muy cerca o muy grande y muy lejos, ¿ya? Si el planeta es pequeño, da lo mismo si está cerca o lejos, va a tapar más o menos la misma cantidad de luz, da lo mismo a la distancia a la que esté. Y como para que tengan una idea igual, porque yo sé que estas cosas son difíciles como de bueno, hasta a mí me cuesta digerir de repente. Este es un ejercicio que yo hago con estudiantes en la universidad, en un curso, que les digo acerca de... esperen, por mientras estoy hablando antes que se me pase, que ahora vamos a tomar unos 5 minutos de receso para que se vayan a hacer un té, un café, lo que quieran. Y por mientras descarguen esto, el link que dejó Paloma en el chat, para que descarguen el Excel con el que vamos a trabajar. Pero volviendo a lo que le iba a comentar antes de irnos al receso, si ustedes, imagínense que el Sol fuera el tamaño de una naranja, ¿ya? Y estuviera, donde están ustedes, donde sea que estén ustedes. Ahí
gente que escribía desde Villa Alemana, me imagino que hay gente de distintas partes en el sur, en el norte igual. Pero supongamos que el sol es una naranja que está como en el centro de Chile, no sé, Puerto Montt, ¿ya? Más o menos, o sea, les voy a dar la pista de que la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, debería ser como el tamaño de una cereza. No, en realidad no, mucho más chico, como del cuesco de una cereza, ¿ya? ¿A qué distancia creen que debería estar del sol? Onda, por ejemplo, en su casa, si ustedes tienen esta naranja que es el sol, y tienen el cuesco de cereza que es Próxima Centauri, ¿qué tanto tendrían que alejar una de la otra para que tuviera como una escala real, o sea, una escala proporcional con la que hay en la realidad? ¿Quién, quién se atreve a escribir alguna... ¡Ay, de nuevo! ¿Quién se atreve a escribir alguna respuesta en el chat? Ay, Disculpa, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo, a qué distancia deberíamos poner la naranja para que parezca un cuesco de una cereza? ¿Algo no, no, así? no, perdón, perdón, sí, creo que me expliqué súper mal. Si el Sol, si imaginemos que el Sol fuera una naranja, del tamaño de una naranja, ¿ya? La proporción con Próxima Centauri, que es la estrella más cercana, que es un poco más chica que el Sol, en realidad es bastante más chica que el Sol, debería ser como del cuesco de una cereza, o sea, para que tengan como una proporción espacial similar, ¿ya? A como el Sol realmente y Próxima Centauri. Entonces, esa es la estrella que está más cerca de nosotros, o sea, del Sol. Si la proporción fuera así, como que el Sol fuera una naranja y Próxima Centauri y el cuesco una cereza, ¿qué tan lejos tendría que ponerla para que la escala de tamaños sea proporcional a la escala de distancias que hay en la realidad? O sea, si el Sol fuera una naranja y Próxima Centauri fuera un cuesco de cereza, ¿qué tan lejos tendrían que estar para estar a esa escala de tamaño? ¿Cuánto piensan que debería estar? ¿Debería estar, no sé, a un par de metros? ¿O deberían estar un kilómetro, una cuadra, en otra ciudad? En Arica. Bueno, en Arica, ya. Dos veces Chile completo en proporción. No, se puede ser, no sé cuánto sería eh, en distancia, kilómetro. Pero la respuesta en realidad es que, claro, si yo, suponiendo que estuviéramos en Santiago, que yo estoy en Santiago ahora, y el sol fuera una naranja, la próxima Centauri, que es la estrella más cercana, tendría que ser como el puerto de un Cóscora Cereza, y tendría que estar como en Río de Janeiro. Esa es como la distancia proporcional. ¿Ya? Entonces, básicamente, los planetas que hemos descubierto alrededor de Próxima Centauri, que hemos descubierto varios ya, eh, a eso es lo que voy. Si están un poquitito más cerca de Próxima Centauri o un poquitito más lejos, no sé, ponte tú que está en Río de Janeiro, pero un planeta está a 10 metros de Próxima Centauri y el otro está a 1 kilómetro, y nosotros lo vemos desde Santiago, para nosotros la cantidad o el tamaño del planeta va a ser igual. Da lo mismo si está muy cerca o muy lejos de su estrella, porque la proporción es muy grande, o sea, la perspectiva es muy grande. ¿Ya? Pero es súper buena pregunta, porque es como que tiene toda la lógica del mundo pensar eso. El problema es que las proporciones en astronomía a veces se nos escapan de las manos. ¿Ya? Son mucho mayores de las que nosotros pensamos. Eh, ya, así que ahora, ¿les parece? No sé qué hora es. Las 10:05, como a las 10:15 volver y terminar con estos últimos media hora de taller que tenemos. Ay, ¿serías tan gentil, Camilo, permitir la opción de hacer una copia? No tengo idea cómo hacer eso. Si me explican, podría tratar. Ya les di el acceso para Ah, que perfecto. pudieran. Genial, buenísimo. Súper. Así que yo, de hecho, me voy a ir a preparar un té, así que nos vemos en 10 minutos más.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Em, Voy a aprovechar estos par de minutos antes de que termine de llegar toda la gente. Por si alguien tiene alguna pregunta, algo que le haya quedado dando vuelta, algún comentario. Eh, yo quería saber igual si han participado en los otros talleres, cuál es su opinión de esta escuela. Yo primera vez que participo, así que también soy nuevo, al igual que probablemente muchos de ustedes con los talleres. No sé si, creo que deberían poder abrir los micrófonos ustedes. Sí, sí pueden. Todo el que quiera comentar en este minuto puede abrir su micrófono. Hola Camilo, buenos días. Tal. Soy Lorena. Yo he participado en otros talleres esta semana y ha sido muy interesante. La verdad que, bueno, este taller se aleja bastante más de lo que yo hago a diario en el fondo, porque yo soy profesora básica, le hago a niños pequeñitos Ya. de tercero, pero en general han sido muy buenos. Este también, porque en el fondo yo estoy aprendiendo cosas que no, que dejé de ver en el fondo desde que yo estaba en el colegio, porque cuando yo estudié en la universidad o los distintos diplomados que he hecho, pues títulos no me lo pasan en el fondo, no me lo han recordado, pero es muy interesante, de verdad que sí, la forma de entregarlo, no, a mí me ha gustado mucho, ha sido una bonita experiencia. Qué buena, sí. Es difícil. Yo creo que, al menos para mí, el mayor desafío fue ponerme al día con el currículum de lo que se ve hoy en clase respecto a astronomía. Y claro, tratar de inventar algo que fuera útil y entretenido para usted y que también pudiesen implementar. O que eventualmente les quedara como estas ideas que de repente son como tan distantes y tan, eh, eh, no sé, despojadas de humanidad, por decirlo así, de procesos físicos, de ecuaciones matemáticas, pero que en realidad tienen todo un sentido y que vienen de la mano de una forma lógica de pensar y de ver el mundo. Así que me alegra que le haya gustado, en particular a ti, Lorena, que te esté gustando los talleres. Siento que es una súper buena iniciativa de USACH. Alguien pregunta si enviarán este material. Bueno, la idea es que lo puedan descargar y si no pueden descargarlo, yo creo que sí. Ahí Paloma, no sé si Mm. tú después pudiesen mandarle. Sí, la idea es que nosotros este material vamos a ver algunos, los vamos a subir a YouTube para que ustedes puedan ver la página de la Facultad de Ciencia, para que ustedes puedan acceder. Y también si lo desean, nosotros podemos mandar el material, tanto el archivo como la clase a sus correos. Buenísimo. Creo que José está tratando de hablar, pero no se le escucha. Está desconectado. Yo creo que José te conozco, ¿no, José? Me suena acá. Ah, sí, con José fuimos compañeros de la universidad, en el pregrado. Qué buena, qué bacán que esté acá. Sí, me sonaba la cara conocida. Camilo, ¿Sí? bueno, yo soy profesora de física, de media, hago el electivo. Y ahí yo, cuando empiezo como a ver como la parte de astronomía, a veces me quedo un poco corta con la parte de matemática. Por ejemplo, ahora no sé si es porque algunos colegios siguen con el currículum priorizado, pero los niños no saben, las niñas no saben qué es una elipse. Entonces yo como desde mi parte física es como, uy, ¿por qué no saben qué es una elipse? Y tampoco quiero como explicárselo tan matemáticamente. Entonces, por ejemplo, no sé si tú tienes como una, em, quizá, no sé, una simulación o algo que le haga entender cuál es la diferencia entre una elipse y un círculo o algo así, porque tampoco es mi idea decirle, no, mira, la ecuación de la elipse es tanto, 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 porque no va tanto en mi rol y tampoco a mí no me sirve que sepan cuál es la ecuación de la elipse, pero que sí entiendan el concepto de qué es una elipse, por ejemplo. Sí, bueno, hay varias actividades. em, bueno, hay en realidad varias instituciones que hoy por hoy está como bien de moda esta cuestión de la didáctica, de la física, de la matemática. Y hay mucha gente como tratando de hacer cosas para que el conocimiento deje de ser tan catedrático y tan como inamovible a nivel teórico.
Entonces, yo, bueno, no, yo trabajo con una chica que es experta en didáctica de la física y que tiene un montón de, conoce como institución, o ha hecho distintos proyectos y actividades a nivel matemático y físico, distintas cosas que hacen este tipo de cuestiones, que como que te muestran que es una elipse, no solo a nivel de ecuación, sino que de que efectivamente si uno pusiera un palito con o amarrar un lápiz a un clavo y girara el lápiz en torno a la tensión sería un círculo, pero si después en vez de poner un clavo ponemos dos, ponemos un cordelito, claro, generaríamos una elipse, que la elipse en realidad eso, es como un círculo, pero que en vez de tener un centro tiene dos, son los focos. Pero ese tipo de cosas está bien de moda ahora, es cuestión de buscar, yo creo. Antes, yo cuando era chico, creo que ese tipo de material no existía. Pero sí, es bien importante, es difícil igual llegar a ese tipo de cosas. Por eso yo ahora les mostré, traté de mostrarle como, no solo a nivel histórico y a nivel de ecuaciones, sino que de dónde vienen esas ecuaciones. Que al final, si uno lo piensa, tienen como todo el sentido del mundo, al final. Pero hay que saber de dónde vienen, porque si no uno no sabe dónde vienen, es medio difícil de entenderla. Ahí David estaba con la mano levantada hace rato. Gracias, Camilo. Yo también quería hacerle una sugerencia a Débora, porque en realidad tuve la oportunidad de participar en 2017. Quizás están las fotos por ahí de una actividad que se llamaba Estrellitas de la Ciencia, que se desarrolló en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Había peques que eran de pre-kinder, kinder, e incluso más chicos, que habían preparado una danza del sistema solar. En realidad era la Tierra, el Sol y la Luna. Y me pareció muy interesante porque ese modelo artístico, en el fondo, era una coreografía que hacían y se movían de manera elíptica. Entonces, para que gente tan pequeña con esa edad pueda hacerlo, me queda claro que no necesitan saber geometría diferencial ni cosas por el estilo. Hay modelos que no son matemáticos que también ayudan a la comprensión de la astronomía. Eso, gracias Camilo, gracias Débora. Súper buen dato ese, David. Eh, Está bueno. ¿Hay ¿No? alguien? ¿Se escucha? Sí, dale nomás, Danitza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por acá, Anissa, yo hago matemática y física y me sumo a lo que dice el colega. A mí, de hecho, bueno, yo trabajo en una escuela libre, entonces, claro, trabajamos mucho desde metodología activa y algo que nos ha funcionado mucho es justamente la vivencia física corporal. Entonces, por ejemplo, me pasó que cuando estaba en primera medio les costaba mucho entenderlo, como cuándo ocurrían los eclipses y por qué no ocurría constantemente. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer nosotros el eclipse. Y claro, hicimos esta misma dinámica, como de, bueno, tú eres el sol, tú eres la estrella, tú vas girando, tú eres el planeta, ¿verdad? Y fuimos como viendo cómo se daban estos movimientos y en qué momento sí se iba a producir y en qué momento no. Y claro, al hacerlo les hizo mucho más sentido que en el dibujo o en la simulación, porque en el fondo lo estaban vivenciando, era como, ah, como yo estoy aquí, la luz me llega de esta forma, si yo estuviese así, me llegaría de esta forma. Entonces creo que incorporar ese tipo de dinámica. Claro, quizá en grupos más chiquititos funciona bien, no sé si funcionaría también en un grupo más grande, pero también se podría hacer como diseccionada, ¿cierto? O sea, como varios grupos, como varios sistemas, Sol, Luna y Tierra, y funciona bastante bien, es muy entretenido, porque en el fondo se empoderan en el rol y van analizando qué es lo que está ocurriendo. Y funciona muy bien, sobre todo o sea, desde mi experiencia particular, siento que cuando los chicos lo hacen o lo viven es mucho más entendible que cuando lo observan simplemente el pasivo desde una simulación. Así que eso por mi parte, sumándose a lo que comenté. Súper, gracias, Danitza. Sí, es verdad, cuando uno implica otros sentidos, es mucho más fácil entender algunas cosas. Hernán, ya, con esto vamos con la última, si no nos vamos a tomar todo el tiempo el taller. Ya. Dale nomás, Hola Hernán. Camilo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas o no? Sí, perfecto. Ya, mira, es que justo en consideración lo que decía recién Danitza, y sobre la pregunta que dejaste antes ¿cómo se llama? Este mini recreo, y preguntaste a qué distancia estaría esta mandarina, esta naranja, o sea, a qué distancia estaría el sol de la Tierra por esta naranja. Nosotros hace un par de años hicimos un ejercicio en el cual, con una pelota más o menos de este diámetro, lo utilicé como el sol y empezamos a calcular la distancia que había con el Sol de este tamaño con el resto de los planetas a escala, ¿ya? No recuerdo bien qué software había usado, lo podría buscar por ahí, y lo calculamos en metros.
como justo estábamos en una actividad de verano en La Silla, que es una universidad que tiene áreas verdes, llegamos hasta Plutón y los chiquillos quedaron impresionados por la cantidad de metros, que más de 1 kilómetro claramente, que caminamos. Y fue para ellos impresionante que ya desde que estábamos a las afueras del sistema solar, o sea, a las afueras de las líneas planetarias, no se veía la pelotita inicialmente que era el Sol. Entonces, ese tipo de cosas también, como bien decía Danitza, este sistema de Luna, Tierra, Sol, es interesante que los chicos al menos puedan, a través de esta idea ¿cómo se llama? Eh, de las distancias que podamos hacer escala, pueda de alguna u otra forma generar otra idea de ella en sus cabezas. Es que a veces, cuando hablamos de distancia, es tan difícil porque los ceros nos facilitan mucho la pega y nos hacen difícil poder mesurar lo grande que es todo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, hay muchas de ese tipo de actividades que se hacen y que hay en la Católica, hay un sistema solar a escala que recorre todo San Joaquín, Pitágoras. de entrada a salida, y es bien heavy ver las proporciones. Ay, chiquillos, perdón, vamos a tener que empezar porque si no, no van a llegar los que tengan clase a las 11, no van a llegar. Voy a hacerlo lo más rápido posible y una de esas, si nos queda un ratito, después nos podemos quedar discutiendo. ¿Les parece? Ya, vamos entonces a ir con la actividad. Yo les voy a compartir el Excel que tengo yo, que debería ser el mismo que ustedes descargaron, ¿ya? Los que lo hayan podido descargar, si no se los voy a compartir. Esto igual es una actividad que está hecha, yo quería tratar de hacerlo con datos reales, como para que fuera más simpático, pero el problema es que los datos reales hay que analizarlos con distintos procesos que son de repente medios tediosos y que no son tan fáciles de entender, a priori, sobre todo alguien que no sabe, no está como tan acostumbrado a la programación. Así que me decanté por usar esta actividad que es de la Unión Internacional Astronómica, que después, si quieren, ahí Paloma me puede ayudar, les podemos mandar el Excel aparte, como por mail, con las diapos y el link de la actividad, ¿ya? Para que después ustedes la tengan si es que la quieren hacer con sus estudiantes. Yo encuentro que es súper buena porque es cortita, y te da harta herramientas como a nivel de programación, de pensamiento lógico y de cómo funciona la astronomía. Entonces vamos a ver tránsitos, ¿ya? Yo aquí les descargué estos datos, que son básicamente datos de cómo cambia la luz de estrellas vistos con el telescopio espacial Spitzer en distintos periodos de tiempo, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver, estos son como el número de la observación nomás, ¿ya? Eso no lo pesquen. Aquí están los tiempos en los que se observaron, ¿ya? Que son observaciones en 2007, a las distintas horas, a los distintos días, a las distintas horas. Bueno, aquí pueden ver el tiempo de forma más exacta, o sea, perdón, más clara. Y aquí hay tres estrellas distintas, ¿ya? Estas tres estrellas. Entonces lo que hicieron fue observar durante como 4 horas más o menos, un poquito más de 4 horas, estas tres estrellas, ¿ya? Y fueron viendo cómo cambia la luz. Entonces el primer ejercicio es ver cómo se comportan estas curvas de luz, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que hagan, los que puedan, si los que no pueden, igual voy a tratar de ir haciéndolo aquí al mismo tiempo, es que hagan un gráfico aquí en el mismo Excel, donde tomen, no sé, el tiempo, por ejemplo, y las tres estrellas y vean qué forma tiene esto luz, ¿cierto? Entonces grafiquen en función al tiempo cómo va variando la luz en cada observación, ¿ya? Así que voy a dar un par de minutos, eh, y ahí voy a mostrar cómo. De hecho, les puedo mostrar un ejemplo al tiro. Entonces, agarramos una columna, por ejemplo, ¿ya? La vamos a agarrar la columna del tiempo, de los días. Podría ser este igual, pero en realidad es lo mismo. Esa la vamos a poner como eje eh, X y esta, por ejemplo, ya, la estrella 2 como eje Y. Entonces, seleccionamos las dos columnas y vamos aquí, creo que es insertar, si no me equivoco, em, gráfico. Entonces nos va a generar un gráfico, en este caso generó un gráfico de barra que es como el que hace por defecto. Ah, perdón, pueden verlo bien todo, ¿cierto? Ustedes ven lo mismo que estoy viendo yo en mi pantalla, creo, me Sí, imagino. sí se ve. Ya, perfecto. Entonces aquí el gráfico, como en realidad yo no quiero un gráfico de barra, sino que un gráfico de puntos que me vaya poniendo el punto de cada estrella, voy acá en configuración, en estilo de gráfico, y pongo un gráfico de puntos. Y si se fijan, para esta estrella, lo que ustedes deberían ver es como algo así,
¿cierto? La luz que va como de repente como que baja, después sube, pero pareciera ser como medio constante en el tiempo, ¿ya? Entonces la idea es que la primera pregunta nos dicen qué estrella presenta un tránsito planetario. O sea, ahí ya está típica como de la PSU que te dicen, según la pregunta, como que ya te están dando un poco la respuesta. Quiere decir que efectivamente hay una de las estrellas que tiene un tránsito planetario. El problema es que hay que ver cuál, ¿cierto? La idea es que ustedes vean cuál. Entonces, por mientras ustedes juegan ahí como graficando cosas, yo podría hacer lo mismo, pero al graficar las tres estrellas al mismo tiempo, ¿ya? En vez de una, para que vean más o menos cómo queda. Insertar, ¿no? Gráfico. Yo creo que en el Excel de escritorio debe ser distinta las, como, las formas que, o sea, las cosas que hay que apretar. Yo lo estoy haciendo en el Google Sheets, que es como más fácil con lo que uso yo. Eh, pero debería ser lo mismo como para hacer gráfico. Yo creo que en el Excel de escritorio es más fácil. Entonces, si graficamos todo, ustedes deberían obtener algo así. ¿Se fijan? ¿Y a ustedes algunos de les parece que pudiese tener como un tránsito? Como que hubiese una baja de luz en algún momento, o varias bajas de luz en distintos momentos. Como que así como se ve, para mí es como súper lineal todo. Y lo que se ve, o sea, las variaciones podrían ser errores como del instrumento, variaciones así. La azul, la estrella 3. Mira, esa está buena. David, dale nomás. Sí, lo que me parece es que en realidad la escala es inadecuada porque los puntos quedan muy cerquita. Quizás hay que usar otra escala para que se note mejor cuando hay una caída abrupta de la luminosidad de alguna de las estrellas. Pero mirando los números me parece que igual la estrella uno tiene una caída como en la mitad. Sí, está súper. De hecho, esa es la clave de esta cuestión. En astronomía nosotros ocupamos un montón de herramientas en la forma en que vemos los datos, ¿ya? Cuando uno ve este tipo de datos así, no ve nada. De hecho, creo que en las diapos les puse em, cómo es lo que se debería ver. Claro, que no se ve nada, ¿cierto? Pero si cambiamos la escala, veamos, pues hagamos lo que dice ahí. Entonces vamos a ir estrella por estrella, ¿ya? Entonces vamos a plotear. Perdón, yo de repente digo plotear, pero me refiero a graficar, ¿ya? Em, la estrella 3, por ejemplo, que alguien puso ahí por la estrella 3. Entonces vamos a insertar un gráfico. Pum. Entonces aquí, claro, efectivamente pasa lo que dice David y que se ve como lineal, pero ustedes pueden cambiar la escala, ¿cierto? Y ir al eje vertical, por ejemplo, y decirle, a ver, muéstramelo, pero en escala logarítmica. Y ahí sí se ven cosas que antes no se ven, ¿cierto? Se ve una dispersión distinta, ya no es lineal, ¿ya? Pero igual, no, como que no se ve como un tránsito, no se ve como lo que les mostré yo este GIF, que como que de repente bajaba la luminosidad y después seguía constante, sino que se ve como una dispersión propia de la estrella, como ese titilar que yo les mencionaba antes, que tiene que ver con la atmósfera, con el instrumento mismo, o sea, con el telescopio. En realidad este no tiene que ver con la atmósfera, le estoy chamullando porque Spitzer es un telescopio espacial, él no tiene que lidiar con la atmósfera. Pero puede ser de la misma estrella que puede ser variable, ¿ya? Y todas las estrellas tienen variaciones de luminosidad, pero que son de escala pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que nosotros pudiésemos hacer todo lo mismo con las tres estrellas. Y si ustedes van uno por uno, se van a dar cuenta que hay una, en particular la primera, que efectivamente sí tiene un comportamiento que es como de un tránsito, ¿ya? Aquí ya, bueno, ya les dije la respuesta, pero la idea era que si ustedes podían hacerlo eh, solitos, bien, pero por una cosa de tiempo vamos a avanzar más rápido, ¿ya? Entonces el eje vertical, vamos a hacer lo mismo, una escala logarítmica, y claro, pues aquí, por ejemplo, se ve mejor que hay como una baja de luminosidad y después una subida, ¿ya? Que es lo que uno esperaría con un tránsito. Pero hay una forma de hacerlo que es un poco más fácil y que es mejor a la hora de ver este tipo de gráficos, y es normalizar, ¿ya? Que también es como un cambio de escala. Cuando uno normaliza un set de datos, lo que hace es que agarra todos los datos y los deja como a la misma escala, generalmente entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, si uno tiene los pesos de muchas personas y uno quiere decir, bueno, vamos a ver cuánto hay más gordos o más flacos que el resto, entonces en vez de tomar pesos como entre, no sé, que hayan entre 40 kilos y ciento y algo kilos, lo que hacemos es que tomamos el valor mayor, ¿ya? Y dividimos todo eso por el valor mayor. Entonces el valor mayor va a ser 1 y todo el resto va a estar entre 0 y 1, ¿ya?
Y ahí podemos ver más claro entre 0 y 1 cómo se comportan las dispersiones del peso. Pero hay otra forma de normalizar, que es aún mejor, que es simplemente agarrando el promedio de todos los, por ejemplo, en el caso que le digo, de todos los pesos, y después dividir cada peso por ese promedio. Entonces va a quedar todo en torno a 1, pero va a quedar un poquito más arriba de 1 y un poquito más abajo de 1 los valores. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a hacer eso. ¿Ya? Ya vimos que, bueno, les voy a mostrar igual, les voy a mostrar que la estrella 2 no tiene nada, ni la 2 ni la 3, que es como puro, es puro como, o sea, no ruido, sino que es como brilla ahí una estrella que no tiene ningún tránsito, ¿ya? Una estrella que está como solita brillando. Entonces aquí pasa lo mismo, que no se ve mucho, pero si le cambiamos la escala del eje, aquí también, ¿saben? No hay como una bajada ni una subida, son como una distribución más o menos uniforme, una dispersión uniforme. Entonces si yo voy a hacer un poquito de trampa, ¿ya? Eh, Aquí lo que yo puedo hacer es haciendo la normalización que les decía, es agarrar todos estos datos, no sé, poner aquí una casilla y decirle que esto sea como el promedio, ¿ya? Perdón, ay, estoy puro embarrándola. Decirle que esto, no sé, pues sea como el promedio, ¿ya? De todos los valores que están en esta columna. Entonces ahí yo voy a saber el valor de las luminosidades de... Ay, no sé qué dice acá. Ya, entonces va a ser ese valor, ¿cierto? 29048,4. Entonces, si yo después agarro este valor y divido todas estas columnas, va a dar valores entre 0 y 1. De hecho, lo voy a escribir acá, como para que no se me pierda. Yo soy un poco ñurdo para el Excel porque en realidad programo en otras cosas, así que les pido disculpas, pero lo que me interesa es que se entienda. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decir que aquí vamos a hacer como copiar. Vamos a agarrar todo esto y vamos a hacer como unas filas solo con los promedios de todo esto. Y acá vamos a hacer otra columna que sea como la normalización, ¿ya? De la estrella 1. Entonces vamos a agarrar el valor de esta, y vamos a decirle que tome el valor de la luz para esa fecha y que la divida por el promedio, ¿ya? Y ahí eso lo tiramos para abajo. Y fíjense que son puros valores, como les decía, alrededor de 0, o sea, perdón, alrededor del 1. Un poquito más altos que el 1 y un poquito más bajos. Ahora, si nosotros graficamos esto, vamos a ver cómo queda, a ver si efectivamente sirvió esta renormalización o no, a nivel visual, como para saber si hay algo o no. Insertar, gráfico. Eh, si ustedes lo hacen de alguna forma distinta a lo que estoy haciendo yo, está perfecto, ¿ya? La idea es como llegar a los mismos resultados, da lo mismo cómo, ¿ya? Hay gente que le pega más al Excel que yo y que probablemente lo haga mucho más rápido, más fácil. Así que no se preocupen si están haciendo otra cosa que no es lo que hago yo. ¿Y ven? ¿Se fijan que pasa un poco parecido a lo que pasa con la escala logarítmica? ¿Ya? Y es más, si de hecho cambiamos los valores aquí, el valor mínimo y el valor máximo, no sé, entre 0,96, por ejemplo, y 1,03, que es más o menos como el valor máximo de la nueva columna que hicimos, ven que ahora está cada vez más claro el tránsito que hay. ¿Sí? No sé si lo notan, sí, ¿no? Ahí no estoy viendo el chat. Ya. Entonces, claro, la idea es que yo aquí les puse las diapos como los resultados, es que pasen de esto, ¿ya? Bueno, ahí si hubiesen graficado todo junto con esta renormalización, o sea, si hubiesen hecho lo mismo que hice recién, pero para las 3 estrellas, habrían visto algo así, en una escala normal, ¿ya? Y ahora si aplicaban ese cambio que les puse, que poner como un intervalo chiquitito alrededor del 1, o sea, entre 0,96 y 1,02, van a ver que efectivamente las otras 2 estrellas como que tienen un flujo más o menos constante, pero la estrella roja baja, ¿cierto? O sea, tiene un tránsito, la estrella 1. ¿Ya? Entonces esa es la primera pregunta que respondimos. La estrella 1 tiene un tránsito. Ahora igual se ve un poco disperso, o sea, como que si se ven hay muchos puntos que están como sobre el 1 en la estrella 1. Entonces lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, en vez de normalizar por el promedio de todos los flujos, digamos, yo lo que quiero saber es más o menos cómo brilla la estrella cuando está sola, cuando no hay ningún planeta pasando entre medio. Entonces lo que yo voy a hacer, en vez de normalizar por el promedio de todos los flujos, cuando está el planeta pasando entre medio y cuando no, voy a tomar solo los valores, ¿ya?
entre los cuales el promedio donde el planeta no está pasando. O sea, estos valores de acá, para tener más o menos un promedio de cómo brilla la estrella sola. Y después normalizar todo el resto de los valores en función a cómo debería brillar la estrella sola. Entonces puedes tomar todos estos puntos, que sería como el equivalente a tomar desde acá, estos de aquí, ¿ya? Y estos de acá, digamos. Entonces sería como de la fecha. Ay, esto no me dice qué fecha es. Como de 12,59. 12,59, o sea, como estos primeros. Espérenme, que me está quedando un poco la embarrada. Estos primeros, entonces vamos a borrar, por ejemplo, esta, o la vamos a cambiar, y vamos a decir ahora que esta columna sea el promedio de los. Ah, y no calculé lo otro, pero eran como los últimos 5 ya. Pongamos que sean los últimos 5. Entonces que sea el promedio, ¿ya? De los primeros valores hasta el 12,59 y el promedio de los últimos 5, pero no me acuerdo cuántos eran después. Te pueden ir revisando en lo gráfico, ¿ya? ¿Por qué me dio esto? Ah, qué tonto. No es C, es la columna E. Está poniendo la hora. La columna E. Entonces ahora solo voy a promediar los valores cuando la estrella está brillando sola. ¿Ya? Y me da este número. Entonces este numerito ahora lo vamos a poner aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Y se dan cuenta que cambió un poco el promedio, pues un poquito mayor. Y es porque en el otro valor estábamos agregando, ya lo vamos a dejar en 64. Estábamos agregando valores de luminosidad cuando el planeta está pasando por el frente. Entonces eso hace que se agreguen valores de luminosidad menores en el promedio y hace que baje el promedio. Entonces aquí cambié esta columna, ¿se dieron cuenta? Porque yo cambié el valor de los promedios que estoy ocupando. Entonces si ahora yo hago un gráfico de nuevo, ploteo de nuevo estas cosas, ¿ya? Eh, Ay, qué es eso. Acá. Camilo, ¿Sí? José pregunta, dice, ¿ese filtraje se hace a mano o se usa el promedio para filtrar? Eh, Buena pregunta, José. Generalmente lo que uno hace es sacar el valor promedio de un ruido, ¿ya? A veces se hace a mano, hay instrumentos que los datos te los pasan y tenés que ir a hacerlo a mano, viendo como dónde están los posibles tránsitos, pero a veces o sea, hay un montón hoy por hoy hay un montón de herramientas que tú le pasas como en la curva de luz y usando diferentes modelos matemáticos hacen como fits, que es como que ponen una curva matemática que más o menos se modele con todos los puntos, y esa curva matemática, a partir de esa curva, como que podéis saber dónde están estos tránsitos y dónde no. Y ahí tú decís, bueno, entonces voy a agarrar todos los puntos en donde no haya tránsito, pero esto programado para que lo haga automático, y ahí tú le podéis darle un montón de curvas y sacar este promedio solo automático, sin tener que hacerlo a mano. ¿Ya? Esto es como lo más básico que se puede hacer, lo que estoy haciendo. Entonces, claro, yo ahora les muestro de nuevo con el nuevo plot. Y aquí, perdón, en el eje vertical. Ahora lo vamos a poner entre 0,96 de nuevo y 1,1.0. Va, va, 1.0. Se fijan, y ahora están como que los puntos que estaban arriba deberían estar un poquito más abajo, pero debería verse algo, quizás acá se va a ver mejor. Algo como que la curva baja un poco más cerca del 1, ¿ya? Y eso también es como para clarificar un poco que el tránsito está ahí y también para calcular bien, esto lo estamos haciendo no para que sea más bonito, sino que para calcular bien cuánto es la profundidad del tránsito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que la luz de la estrella cuando no pasa el tránsito sea como uno, o sea, como el 100% de la luz. ¿Ya? Si es un poquito más, hace que la profundidad del tránsito nos cambie, pues. Entonces aquí, por ejemplo, la profundidad del tránsito está en 0,98, pero es porque estamos promediando todos los puntos. Ahora, si solo promediamos los puntos donde la estrella está solita, que van a quedar como más cerca del 1, vamos a ver que en realidad la profundidad del tránsito es de como 0,97 más o menos. Un poquito más, un poquitín más profundo. Pero esa diferencia, aunque sea mínima, puede cambiar, dar variaciones grandes de parámetros de los planetas. Entonces, esto se puede realizar con no sé qué es TopCat, tampoco sé qué es Postec, perdón. Lo siento. Bueno, pero a lo que voy es que. Ay, ¿cómo borro esto? Perdón. Estoy apretando un montón de cosas que no quiero apretar. Ya, ahí sí. Entonces ahora
con esto que hicimos, ¿ya? Yo me imagino que esto ustedes lo han podido hacer y tuvieron el gráfico más o menos ver eh, a partir de estos resultados, ¿cierto? Que la estrella A es la que tiene el tránsito y más o menos de cuánto es la profundidad del tránsito. ¿Alguien me podría decir cuál sería el radio del exoplaneta, más o menos? ¿Alguien que haga como un cálculo rápido? Solo con esos datos, teniendo la profundidad del tránsito, o sea, qué tanta luz le quita el planeta a la estrella, uno debiese ser capaz, con ideas lógicas nomás, de calcular más o menos cuánto es el tamaño del planeta. Les voy a dar un minutito, a ver si alguien se atreve a tirar un número por ahí. Bueno, no calcular, en realidad sí, estimar el tamaño del planeta. Camilo, ¿Sí? nos queda muy poquito tiempo. Ah, ya, ok. Entonces voy a avanzar nomás. Pero bueno, la cuestión es que si ustedes ven ese valor, si lo hacen después y revisan el valor más o menos que les da de este punto es como 0,97, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la profundidad de un planeta, o sea, la profundidad que tanta luz le quita es proporcional a las áreas del planeta y de la estrella. Entonces, el área del planeta vendría a ser como pi por el radio del planeta al cuadrado y el área de la estrella vendría a ser pi por el radio de la estrella al cuadrado, ¿ya? Eso dividido. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros observando la estrella podemos saber, supongamos que ya sabemos el radio de la estrella, ¿ya? De hecho, creo que aquí les pongo más o menos, suponiendo que la estrella tiene estos distintos radios, ¿ya? Cosas que son medibles, pero de otras formas. Entonces ahí ustedes después pueden reemplazar solamente el radio de la estrella, que usando los posibles radios que yo les puse, por la raíz cuadrada, ¿ya? De la profundidad, o sea, de este porcentaje de luz que pierde, y les va a dar algo así como 0,1634 por el radio de la estrella, ¿ya? Y ahí con los distintos radios de la estrella les van a dar distintos valores, ¿ya? Y se van a dar cuenta que aquí este planeta debería tener como un tamaño más o menos parecido al de Júpiter, ¿ya? En radios solares, un poquito menor que el de Júpiter. Después les pongo, y está claro, aquí ya los pueden hacer más adelante para que tengan tiempo para la próxima clase. Eh, ¿Cuál es la distancia de la órbita del exoplaneta? Y ahí les pongo que supongamos que en realidad este tránsito que les muestro acá, imaginemos que esto lo podemos ver durante años y que cada 10 años se repite este tránsito. O sea que el periodo orbital es de 10 años. Entonces con ese periodo orbital y usando las ecuaciones que ya vimos, uno sería capaz de resolver cuál es la órbita del planeta. O sea, qué tan lejos orbita el planeta de su estrella. Y yo ya lo hice acá, se lo resolví usando las leyes de Kepler que vimos, que para que vean que es como, son súper importantes para este tipo de cosas. Y ocupando solo las leyes de Kepler, con el descubrimiento posterior de Newton de cuánto valía esta constante K, ustedes reemplazan todos los valores que ya tienen, que es el periodo orbital de los 10 años, ¿ya? Claro, que sería acá el periodo orbital de los 10 años, se G una constante, aquí les pongo la masa, suponiendo que la masa de la estrella es de una masa solar, es como el Sol, ¿ya? Y reemplazando todo esto, les va a dar que el radio, el cubo, es esto, ¿ya? En metros al cubo, o sea, que poniendo una raíz cúbica sale que el radio es esto en metros, ¿ya? Que es un equivalente más o menos a 5 unidades astronómicas, en realidad 4,6 unidades astronómicas. Y que es súper parecido a lo que está Júpiter del Sol. De hecho, este planeta es súper parecido a Júpiter, ¿ya? Y la última pregunta, que esta sí la podemos responder en los últimos 2 o 3 minutos que quedan, es que ¿este planeta podría ser habitable? ¿Ustedes qué creen con todo lo que descubrimos? Que el planeta es como más o menos el tamaño de Júpiter, que orbita una estrella que es más o menos al Sol, suponiendo que la estrella es parecida al Sol, y que está como a 4,6 unidades astronómicas, que la unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. ¿Ustedes creen que este planeta podría ser habitable? O sea, que pueda albergar vida. No sé si alguno se atreve a tirar el micrófono, da lo mismo si dicen sí o si no, o por qué, pero si alguno se atreve a responder, no. Depende de la energía de la estrella, Camilo. Si tienes una enana roja o una gigante azul. Si tienes No, una no, enana roja, el planeta va a orbitar más cerca, y si tienes una gigante azul, el planeta va a orbitar más lejos. está perfecto, tal cual. Claro, pero asumiendo que una estrella como el Sol, una estrella de una masa solar. Debería estar a una unidad astronómica de la estrella.
No, es que haciendo los cálculos de la órbita a una unidad, con el Sol, con una masa solar, da como 4 unidades astronómicas. Imaginemos Quedaría que fuera, afuera, quedaría un poquito afuera de la zona habitable. tal cual, efectivamente. Esta estrella, o sea, este planeta, efectivamente se parece mucho a Júpiter. Aquí yo inventé un poco los datos, pero este es un sistema real que está orbitando una estrella que es como 0,8 veces la masa del Sol. Es un poquito más chica que el Sol, pero es casi lo mismo. Y que orbita como a la misma distancia que Júpiter y tiene un tamaño súper parecido al de Júpiter. Entonces es muy parecido a un Júpiter. Y como dice muy bien David, en este caso estaría muy lejos de la estrella para que tenga una temperatura viable para que haya agua líquida, ¿ya? O sea, que esté dentro de la zona habitable. Y que es una de las cosas que usando este tipo de métodos podemos efectivamente empezar a discriminar qué planetas podrían tener vida o no, solamente sabiendo si es que podrían albergar agua líquida en base a su temperatura, si es que están muy cerca o muy lejos de la estrella. Así que eso, espero que le haya gustado, perdón por hacer tan rápido la última parte, me comí todo el tiempo con la primera. Así que eso, vamos a tratar de enviarle todo el material a través de Paloma y si tienen cualquier duda, siéntanse libres de escribirme al mail o a través de Paloma igual. Si no hay ningún problema, nosotros, el que quiera la información, se las vamos a estar mandando, tanto sea como la clase como el archivo que utilizamos en este taller. Así que les agradezco mucho su asistencia. Nos faltó tiempo, ojalá hubiera sido más largo, un poquito más largo, y agradezco también al profesor Camilo que tuvo la disposición y el tiempo para hacernos toda esta clase tan entretenida. Así que muchas gracias, los espero en el próximo curso a quienes quieran participar y nos vemos con algunos mañana. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. no, Muchas de nada. gracias, Gracias que a ustedes estés por bien participar. también. Gracias, adiós. Muchas gracias. 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 Sí, profe.